Periférica, a reflexión periférica, para salir del ruido. Pensamiento crítico, historias, debates, charlas, un espacio para pensar. Viernes, reflexión periférica, 19 horas. Escúchanos por Radio Kit 95.5. Bueno, en realidad... ¿Arranca o no arranca? No, Siempre arranca. No, siempre arranca. Bueno, me decía con la eléctrica ya a full. ¿Cómo anda Martín? ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos nuevamente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que nos va a escuchar. Esto es Reflexión Periférica. Programa número 21, ¿verdad? 21, muy bien. Está con nosotros en la consola técnica, el cual ha confesado que todavía no ha tomado. Nuestro amigo Valentinotti. Él lo dijo, ¿no? Sí, y eso que todavía no tomé, dijo. O sea que va a tomar. Que va a bueno, es viernes. Confesó que no ha tomado, pero que irá a tomar. Bueno. Está bien, y como corresponde. Es viernes, sí. Está bien. Habrá sido una semana difícil. Se hace que mira la compu, ¿viste? Y no, se hace que mira la compu cuando le hablo de esto y no. Está mirando el precio Fernet. Está bien, sí, tiene que hacer las cuentas para que le alcance el presupuesto. Exactamente. Bueno, ¿cómo anda? Como una semana compleja, ahí tenía algunas cosas aparejadas para pensar mientras estamos acomodando algunas cuestiones por acá. Tienen que ver con toda la logística, la técnica y también la cuestión temática por ahí. Sí. Pero bueno, semana compleja, estaba pensando en algunas cuestiones que podemos ir desarrollando también a lo largo del programa y que tienen que ver con el tema que vamos a tratar en esta Reflexión Periférica 21. Sobre el que vamos a debatir hoy se cumplen 175 años de la batalla de la Vuelta de Obligado, y a raíz de ese episodio de la historia se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que fue propuesta allá por la década del 70, 1974, por el historiador José María Rosa, que se introdujo como feriado y que en 2010 se estableció como día no laborable, ¿no? O sea, un nuevo fin de semana largo. Un nuevo fin de semana largo. La opinión general. Exacto. Que un poco yo, decía que sacarlo por ahí de la fecha, igual pasa con las otras fechas, ¿no? Pero por ahí la opinión cotidiana era, pero feriado de qué, te preguntaban, ¿no? De qué tiene que ver. Inclusive me preguntaron cuando pasó esto, cuando la fecha se declaró no laborable, me preguntaron si no conspiraba para que se sepa realmente qué ocurrió el 20 de noviembre, que se pasara a la semana siguiente por esta cuestión del fin de semana largo, ¿no? Sí. La queja de que era otro fin de semana largo es interesante, porque después podemos seguir analizando eso según lo que este hombre que vamos a tener de invitado, que después vos vas a presentar mejor que yo. Bueno, tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De dos modelos de país, de dos maneras de mirar la Argentina, de dos cosmovisiones, de dos ideologías, por qué no decirlo, de dos perspectivas, ¿no? Cuando salió, yo me acuerdo, cuando salió en 2010 este nuevo feriado, estábamos a un año y medio de la 125. El país estaba, pero que ardía. Si hoy está agrietado, ya en ese momento estaba naciendo la grieta, así que estaba la grieta full. Y esta cosa de la queja, ¿no? De otro fin de semana largo más. ¿Para qué nos hacen los fines de semana largos? Es para que consumamos, para el turismo, no nos dejan trabajar. Tiro unas frases, claro. Los chicos no tienen clase, nos pasamos descansando. Y vamos después a ver qué hay detrás de eso, ¿no? De por qué esta fecha se vuelve a rescatar y a poner como tan importante como un 25 de mayo, como un 9 de julio, ¿no? Porque al principio decían, la vuelta obligada, ¿qué es eso? Oye, ¿viste? ¿Qué? Son todos unos vagos. Sí, y es algo que ya estaba, como digo, estuvo establecido desde el año 74, pero obviamente pasó un poco, pasaba desapercibido año a año. Yo siempre decía, fíjense el antiguo billete de 20 pesos,
detrás, en el dorso, ¿no? Al frente estaba la figura de Juan Manuel de Rosas y en el dorso estaba esta batalla de la Vuelta de Obligado. Claro. Entonces, bueno, pero obviamente era algo que de lo que no se hablaba tanto en la escuela, no se enseñaba mucho, vamos a ver por qué también, que tiene que ver con la figura central de la historia, que es Juan Manuel de Rosas. Y bueno, en 2010 se establece esto de un día no laborable y se retoma esta fecha, o se reivindica esta fecha nuevamente. Exacto. Se inaugura un monumento y todo en el lugar ahí en Vuelta de Obligado, en San Pedro, en provincia de Buenos Aires. Y bueno, vamos a hablar un poco para que nos contextualice todo lo que tiene que ver con el momento histórico, la batalla, las repercusiones de la misma, todo lo que ocurrió, y otras cuestiones más de por qué qué es lo que recordamos y conmemoramos y pensamos también en esta fecha con el doctor en Historia Alberto Lettieri, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular, también es investigador del CONICET, es escritor, tiene varios libros, también es comunicador, actualmente está en Radio El Mundo, a la tarde, su programa se llama A la tarde por el mundo, también está en el canal de Realpolitik, en un portal donde está en su canal de televisión y escribe en su página de Realpolitik, y ha estado en diversos programas, ha estado en un programa que se llamó Motivados por la Historia, que pasaba en la televisión pública en los 200 años del cruce de los Andes. Lo consultan constantemente de diversos medios para hablar de historia y para contar cuestiones como esta, ¿no? de fechas patrias y otras cuestiones, así que es un invitado de lujo y tuvimos la fortuna de poder conversar con él. Atendió un miércoles a las 2 de la tarde, ahí, con mucha... Sí, se lo había relajado, sí. Bien, me parece, que espero que sea así. Sí. Y bueno, él nos contó algunas de estas cuestiones en una charla que realmente fue muy interesante y es un lujo. Y le agradecemos, por supuesto, lo vamos a hacer también al final del programa, la disposición que tuvo, ¿sí? desde allá de Buenos Aires, de conversar con nosotros, y esperemos le guste lo que podamos estar rescatar de todo de lo que ha dicho seguramente. Pero bueno, primero, antes de ir de desarrollar este tema y de poner el contexto como para entrar en lo que nos dijo Alberto, en lo que conversamos con Alberto, en Facebook nos pueden encontrar, sí, tanto en el perfil de Radio Kit como en el de Cristian Barreto o Martín Zapararte, donde pueden ver y escuchar el programa en vivo, sí, si lo quieren hacer ahí, y si no pueden hacerlo en este momento, en este preciso momento, lo pueden escuchar más tarde, o mañana, o la semana que viene. Exactamente. También nos pueden encontrar en Argentina Stream, Radio Kit 95.5 a través de internet, en la aplicación de la Play Store. Pueden bajar de Radio Kit para escucharnos no solo a nosotros, sino toda la programación de Radio Kit. Exacto. Y el WhatsApp, si quieren mandar algún mensajito, el 3644-222490. Y si quieren llamarnos por teléfono, 3644-48 1669. Sí, también iba a decir que los programas de Reflexión Periférica están en el canal de La Periférica Podcast en YouTube, donde están, creo que todos los programas están subidos ahí, los pueden escuchar cuando estén más tranquilos, cuando estén un poco más relajados, pueden escuchar absolutamente todos, y también va a estar a partir de mañana. Hoy explotó el Facebook también, le agradecemos a toda la gente que se suma a charlar y a compartir las preguntitas que vamos tirando. Hemos puesto la modalidad de tirar algunas preguntitas en la semana, sí. Y se engancharon. Hoy a la mañana, por ahí es como que uno por ahí se anima y después sale el otro y así se van enganchando. Y bueno, le mandamos un saludo Te dice que están esperando a ver qué dicen. A Lili Struciat, a Enzo González, que hoy dice que se fue a la biblioteca a leer, a estudiar. Le mandamos un abrazo a Enzo, nos levantamos que siempre nos está escuchando, nos está aportando y está profundizando los temas. Bueno, Mauricio Muro, Juancito Barrio, un montón de docentes de historia y otros docentes que no son de historia que también se enganchan, y bueno, y gente que no es docente que también comparte lo que cree y lo que es para ellos bueno, en este caso la soberanía, ¿no? Pero el otro día era la libertad y así que bueno, le mandamos un abrazo y le agradecemos la interacción. Después vamos a leer algunos de los comentarios que ellos hicieron para ir teniendo en cuenta un poco lo que la gente opina de este día, ¿no? Sí, bueno, primero el contexto histórico. La batalla de la Vuelta de Obligado se desarrolló un 20 de noviembre, justamente de 1845, en un codo del río Paraná,
conocido como la Vuelta de Obligado, que tiene 700 metros de costa a costa, y era un lugar en el cual se podían guarecer las tropas de la Confederación, evitando los balazos de cañón. Porque había como una montañita. Una especie de bajadita así, una montañita que les permitía parapetarse y poder impedir el paso de las escuadras francesas e inglesas, que iban con buques de guerra y también con buques mercantes para comerciar en el interior del río Paraná. Un detalle, 11 buques de guerra y 90 llenos de mercadería. O sea, esto es un detalle como para que empecemos a hablar de por qué era esta cuestión. Lo que pasó, claro, que por qué quisieron hacer, ¿no? ¿Por qué querían penetrar el río Paraná? Otra cosa, la tecnología, y lo va a contar Alberto, la tecnología, los primeros barcos de vapor que permitían la navegación en estos ríos. En ese lugar angosto se colocaron cadenas que estaban atadas a pequeños barquitos o barcazas, cadenas bastante gruesas que dijeron que encontraron algunos de los restos de estas cadenas por la bajante del río hace un par de meses. Y bueno, se frenó durante un tiempo el paso de esta escuadra, una batalla que duró hasta más o menos de entrada a las 7 de la tarde de ese día 20. Terminan pasando los buques de la escuadra anglo-francesa, pero este es el primer episodio de algo que se va a llamar la Guerra del Paraná, y en sucesivos encuentros, digamos, los patriotas van haciendo que melle la flota anglo-francesa, digamos, que se vaya quedando sin fuerzas. Logran llegar inclusive hasta Corrientes, pero no pueden cumplir con su cometido, que era comerciar con los puertos interiores del río Paraná. Y después esto termina, luego esta guerra termina en 1849 con la firma de 2 tratados, tanto con Inglaterra como con Francia, en el cual se rinden incondicionalmente ante la Argentina, aceptando los términos de la Confederación, ¿no? De respetar su soberanía y de... Por lo cual San Martín, acá para la gente que es sanmartiniana, San Martín reconoce que este día tiene que celebrarse como el segundo día de la independencia, ¿no? Exactamente, por la defensa obviamente del territorio y de la soberanía. Bueno, todo esto es sobre este hecho histórico. Está sentado esta conmemoración del Día de la Soberanía, y de eso vamos a estar hablando en esta primera parte con el doctor Alberto Lettieri, que nos va a contar sobre este suceso y otras cosas. Bueno, en realidad, si tomamos la batalla de por sí fue una derrota, pero fue el punto de partida para una guerra que terminó en una victoria, que es la guerra del Paraná. ¿Por qué tomar esta fecha? ¿Por qué celebrar una derrota? Bueno, es una pregunta que uno puede hacerse. ¿Por qué no celebrar tal vez los momentos de la firma de los tratados de paz que fueron solicitados de manera incondicional por parte de las potencias agresoras? Yo creo que tomamos el 20 de noviembre porque es una fecha en la cual quedó clara la determinación del pueblo argentino de ser libre, de no someterse al colonialismo, y fundamentalmente también porque, pese a la derrota, no hubo fugas. Es decir, básicamente esto sirvió como para consolidar la unidad y seguir adelante en una disputa que, si uno lo ve desde lo material y desde la tecnología, realmente resultaba imposible esperar un resultado como el obtenido, pero efectivamente, por el contrario, había una determinación, un convencimiento y además un liderazgo muy sólido de parte de Rosa, claramente, que lleva adelante una gesta que tomó trascendencia internacional por el hecho de que era un país atrasado, todavía a medio organizarse, con una débil estructura militar, y sin embargo había puesto de rodillas a las dos principales potencias del planeta. ¿Y cuál era más o menos el contexto del mundo en esa época, 1845? ¿Y en qué contexto se da esto del intento de invasión de estas dos potencias, Francia y Inglaterra? Mira, estamos en el contexto de la Revolución Industrial, claramente del proceso expansivo, de la fase de expansión de la Revolución Industrial, que implicaba la necesidad por parte de Inglaterra y de Francia de garantizarse mercados coloniales que los proveyeran de alimentos y materias primas y mano de obra barata, y fundamentalmente en el caso de nuestro país estaba determinado por el establishment europeo de la época el hecho de que tenía que ser un país agrario, un país que no tuviera
desarrollo industrial de ningún tipo, razón por la cual ese orden agroexportador que luego impondrá la generación del 80 claramente era un mandato a nivel sistémico. Y bueno, efectivamente nos encontramos con avances significativos. Los barcos que llegan aquí, los buques de guerra, están propulsados ya por la máquina a vapor, algo que es un avance muy considerable en las comunicaciones. Y de hecho entonces lo que vemos es que es una fase en la cual Inglaterra se va a consolidar como el taller del mundo y también como la principal potencia internacional, y aquí en alianza con Francia llevan adelante una ofensiva. Acá lo interesante es destacar el hecho de que Europa, por su escasa población, limitados recursos y demás, muchas veces intentaba llevar adelante empresas coloniales asociando a distintos países, porque en realidad lo que decía Voltaire era, bueno, tenemos la misma religión, las lenguas tienen un tronco común en líneas generales, tenemos una visión del mundo y además Europa tiene una vocación colonial, imperial, justamente para tratar de compensar esas debilidades que tiene a nivel de recursos, a nivel de población y a nivel básicamente de la posibilidad de generar por sí misma aquello que luego va a impulsar o que va a proceder a través de las manufacturas. Por eso realmente lo llamativo es que estas potencias venían de conquistar la China, la India, los grandes sociedades con centenares de millones de habitantes, con tradiciones fabulosas, y llegaron aquí, tuvieron que hincar sus rodillas, ¿no? Efectivamente, un pueblo plebeyo pero patriota consiguió lo que parecía imposible para él. Vos decías que la Argentina estaba, o se consideraba que estaba en un atraso. ¿Cuál era ese contexto de la Argentina? ¿Cuáles son las diferencias a lo que fue luego el Estado, la consolidación del Estado que hoy conocemos como la República? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Era una confederación en ese momento? Tenemos una confederación en la cual, como las confederaciones de tipo antiguo, el Estado más importante, y sobre todo el líder del Estado más importante, era encargado de las relaciones exteriores, que de hecho implicaba informalmente el ejercicio de un poder ejecutivo. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en la Zollverein, que era la confederación alemana que estaba liderada por Prusia, que es contemporánea de la confederación alemana. Básicamente teníamos un sistema de protección económica, de libre circulación de los bienes al interior de nuestro territorio, y la ley de aduanas de 1835 de Rosas, que había garantizado justamente una protección para la producción en contra de lo que era la imposición del libre cambio que pretendían las potencias europeas para canjear producción industrial por alimentos, mano de obra subvaluada. Entonces, evidentemente esta ley de aduanas fue importantísima para garantizar la unidad económica dentro del territorio nacional, y lo que faltaba era terminar de darle una forma política e institucional, porque como decía Rosas, y lo aclara en una carta a Facundo Quiroga un par de años antes, de principios de los años 30, le dice: el problema es que no podemos institucionalizar esta situación que tenemos ahora, porque en realidad con un Estado tan fuerte como el de Buenos Aires sería imposible el federalismo. Lo que debemos hacer es generar unidades regionales que puedan ser más o menos equivalentes en cuanto a su peso para contrapesar la pretensión hegemónica porteña, porque si no, en el caso de institucionalizar este orden, Buenos Aires va a ser como la metrópoli de un territorio colonial, que es finalmente lo que va a hacer el mismo y la generación del 80 después de la caída de Rosas. Mencionás a Rosas, ¿cuál es la trascendencia histórica que tiene él para la República Argentina y por qué alguien que logró semejante éxito, ¿no? Como arrodillar a potencias europeas que pudieron con otras grandes civilizaciones y no con la Argentina? ¿Por qué se quiso devaluar su figura o mostrarlo como el malo de la historia, ¿no? Y Rosas tiene un papel determinante porque pone fin a por lo menos considera impulsar el orden interior, impulsar la producción, la diversificación de la producción agraria, importando por ejemplo ovejas, le pone límites a las pretensiones de expansión financiera y militar de las potencias europeas, básicamente genera una revalorización y una protección de los sectores populares, y en realidad una política basada en el patriotismo y la soberanía era exactamente lo inverso que querían los exiliados unitarios. De hecho,
tenemos claramente dos proyectos de país, un país colonial, dependiente, agroexportador, con exclusión social y demás, hasta hoy en día. Es el proyecto de Cambiemos, por ejemplo, por el cambio. Y del otro lado teníamos un proyecto nacional, popular, federal, que básicamente está representado inmejorablemente en la figura de Rosas, pero no exclusivamente, ¿no? También tenemos a Güemes, a Facundo, al Chacho. Y bueno, después tenemos a otros que fueron los traidores de ese proyecto, los que fueron para generar la dependencia, como el caso Urquiza, ¿no? Que termina traicionando a Rosas y generando las condiciones para que ese liberalismo conservador y dependiente termine imponiéndose. Pero me parece que es muy importante esto, ¿no? De tener en cuenta que efectivamente hay dos proyectos de país, y hay un proyecto de país que está fundado por una clase dominante y dirigente a la vez, que se pretende ser cosmopolita y no tiene ningún tipo de empatía o pretende desconocer todo tipo de relación con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, efectivamente, sus posibilidades de incrementar sus beneficios y obtener el poder institucional en nuestro país, obviamente por el respaldo externo. Lo hemos visto, por ejemplo, con el préstamo del Fondo Monetario ahora en los tiempos de Donald Trump, ¿no? En el 2018. Es decir, esencialmente el hecho de que el respaldo que no consiguen al interior de la sociedad buscan obtenerlo a partir de la amenaza de una invasión externa o de los condicionamientos financieros, como nos ocurre hoy en día. Interesantísimo, ¿no? Bueno, ya está hablando, cuando habla del contexto, ya está hablando de dos modelos de país, de dos proyectos de país, ¿no? Sí, muy claro. Bueno, primero, para rescatar esta cuestión del triunfo impresionante ante dos potencias extranjeras que habían venido, como dice él, de conquistar China, un país que estuvo India y China. Países que estuvieron cerrados durante muchísimos años y que ellos abrieron, digamos, con culturas milenarias. Y muchísima gente y todas estas cuestiones abrieron estos países a cañonazos, ¿no? Y ellos estaban buscando básicamente meter sus productos, sus manufacturas en cualquier parte del planeta, y si tenían que abrirlo por las buenas, lo hacían por las buenas, y si era por las malas, ¿no? 1838, cuando el primer bloqueo francés acá al Río de la Plata, también bloquean los puertos de México con diversas excusas. Ellos estaban buscando meter lo que produjeron, como fuera. No otra cosa. Cuento brevemente esta anécdota. En México, por ejemplo, una de las razones por las cuales bloquearon los puertos mexicanos era porque un par de oficiales mexicanos se comieron unos pasteles sin permiso del cocinero, claro, y se los llevaron, digamos. Pero fíjate, le buscaban la vuelta para poder. Y acá fue igual, fue por un tema de unos presos franceses que había. Claro, había franceses que no querían hacer el servicio militar, los ingleses sí estaban exentos, pero no así los franceses. Entonces, digamos, buscaban la manera. No sé si les suena eso de algunas potencias que dicen hay armas de destrucción masiva en tal lado, no hay libertad en no sé dónde. Sí, bueno, más o menos pasaba eso. Claro. Sí, el intervencionismo digamos, de lo que sería la OTAN ahora, porque es así, ¿no? Es la OTAN en 1845 queriendo, o sea, quiero decir la flota anglo-francesa para que la gente entienda, queriendo meter lo que en realidad es una cuestión económica, digamos. Acá no hay la soberanía territorial que defendieron los gauchos, los criollos, nuestros negros, nuestra gente de campo, junto a la milicia de Rosas. Tiene que ver con esto de que querían imponer lo que ellos habían manufacturado en su país, digamos, ¿no? Estaban atorrados de materia, de productos, y bueno, 90 buques venían a vendernos todo lo que ellos habían fabricado, con cosas materia prima que habían llevado de acá, por supuesto, como siempre. Sí, y con un apriete, digamos, a la Confederación, que también tenía que lidiar con un enfrentamiento con la Confederación Boliviano-Peruana, una guerra también que hubo por allí, con el Imperio del Brasil, digamos, con disidentes en Uruguay, y con gente que, como siempre, acá en nuestro país. Alberto, la cuestión interna también era una patria que estaba naciendo, que estaba como muy frágil, digamos, ¿no? Pero así todo se logró, digamos, expulsar a estas potencias. Pero bueno, lamentablemente después en la historia entraron de todas formas, igual llegaron a poner sus manufacturas y sus emprendimientos y todas estas cuestiones.
Y bueno, eso es más o menos el contexto histórico y lo que decía Podemos Alberto. decir Guido Rosas en el Sí, 52. que lo fueron, digamos. Claro, ¿viste? Si no te gusta este modelo agroexportador, ¿viste? Le dijeron. Y bueno, dos modelos de país que ya estas... Pues siempre se habla de que no, estamos enfrentados. Bueno, siempre, medio Sí. que durante toda la historia tuvimos dos visiones de país. Un poco esto queremos también con esta fiesta y pensar un poco, bueno, justamente Alberto es un historiador que pertenece a un movimiento que se llama revisionista, ¿no? De hecho, él estuvo dentro de una cátedra, en una facultad y toda una línea de, bueno, pensadores revisionistas, ¿no? Que justamente tiene que ver con pensadores que miran la realidad de pasada desde otro lugar que no sea la mitrista, por decirlo. Sí, yo no sé si revisionista, pero más una historia nacional y popular, digamos. Claro. No sé si Sí, sería revisionista. por el revisionismo tiene varias aristas también, sí, digamos, hay bueno, un nacionalismo sí. católico Sí. de la década del 30, por ejemplo, pero yo creo que él está posicionado más en la historia nacional y popular. Exacto. Y bueno, desde ese punto de vista él nos comenta todo esto, ¿no? Digamos, como para que ustedes también sepan desde qué lugar nos estamos parando, ¿no? Claro, de, sí, sí. de dónde sí, nos sin sacó duda. ¿De dónde estamos analizando? esta fecha y este hecho. Bueno, vamos a ir a un tema en este momento y después vamos a ir a la tanda, ¿sí? Cumplir con los compromisos comerciales y luego seguimos con más reflexión periférica. Pensás y seguís escuchando. 95.5 Radio Kit, noticias. Radio. Son las 7:45. Bueno, y estábamos conversando un poco acá con Martín algunos pequeños datillos. Acá también hemos traído algún tipo de documentación como para... Le mandamos un saludo al Dani Acosta que está, dice, tranca, tomando unos matecitos, escuchando el programa. Así que le mandamos un saludito. Bueno. De seguro que dentro de una horita, hora y media viene el potrillo blanco. Un traguito. White Horse. Ahí está, sí. Potrillo blanca, Enganché. Bueno, Enganché medio pero... Y el Ardi, tranquilongui, viernes a la noche. Le mandamos un saludo al benemérito Daniel, que está, tranqui en su casa, dice, sí, tomando mate por magnánimo Daniel, gracias por el espacio. Y bueno, te mandamos un saludo, espero estés disfrutando del programa. Exacto. Bueno, estábamos conversando un poco acá de algunas anécdotas, algunas cuestiones que tenían que ver con el Día de la Soberanía y todo lo que era el contexto. Ahora vamos a hablar un poco también hablamos de proteccionismo y vamos a hablar un poco de lo que era la industria nacional y otras cuestiones y lo vamos a escuchar a Alberto Lettieri hablando sobre eso. ¿Qué tipo de industria se había desarrollado en ese momento en la Argentina? Viste, por ahí se habla de los discursos estos de unitarios o de proyecto de país agroexportador, siempre menosprecian o minusvaloran todo lo que tiene que ver con la industria nacional, ¿no? Desde aquella propaganda de la silla que se rompe en el 78 para abajo. ¿Qué industria estaba surgiendo en Argentina en ese tiempo, digamos? Mira, en realidad todavía es una etapa muy inicial, salíamos de la guerra civil permanente. Rosas lo que intenta es impulsar el cultivo del ovino como para diversificar las exportaciones, básicamente. Y luego lo que teníamos fue un lápiz textil muy importante en varias provincias argentinas. Justamente el textil era una rama que entraba en competencia directa con la industria francesa. También había una industria importante de la producción de aguardientes, de bebidas alcohólicas, esencialmente, y luego la matriz exportadora fundamentalmente también de carnes y derivados vacunos y luego la lana, que van a ser fundamentales en la etapa posterior. No hay un desarrollo mayor, pero de hecho estas manufacturas a nivel de las provincias eran significativas y es aquello que intenta venir a destruir con la invasión los anglo-franceses a través
de la invasión, de esta lucha que comienza con la batalla de la Vuelta Obligada. ¿Y cuál es la repercusión internacional luego de, como bien comentaste, la firma, ¿no?, de los tratados donde efectivamente Inglaterra y Francia tienen que ceder ante la Confederación, ante un pequeño pueblo del sur? ¿Cuál es la repercusión que tiene ese hecho en el mundo? Que San Martín termina enviando, digamos, el sable a Rosas, ¿no? Ya desde antes, San Martín había identificado, y lo dice en el 37, que Rosas es quien mejor ha interpretado su manera de entender la organización política y el diseño de nuestro país. Y había una admiración mutua entre ambos. De hecho, tanto en el 37 como en el 45, uno lo que ve ahí es que San Martín oficia como una especie de embajador informal de Rosas en Europa, tratando de convencer a los parlamentos europeos de que es un absurdo lo que está llevando adelante y que en realidad obtendría exactamente lo inverso a lo que buscan, que era el pago de compromiso, de endeudamiento que se había tomado en la época de Rivadavia, básicamente. Entonces, bueno, una repercusión para la mundial porque era impensado. Y también vemos que estas potencias no se quedan con los brazos cruzados, porque presionan al Imperio de Brasil para que nos declare la guerra después de la guerra del Paraná. También la Confederación Peruano-Boliviana intenta atacarnos del noroeste. Es decir, utilizan los recursos que tienen a disposición como para tratar de impulsar una derrota o generar ese objetivo que no habían podido obtener por la acción armada directa. Y también incluyendo a través del Imperio del Brasil fundamentalmente a Urquiza, ¿no?, como para alentándolo para un levantamiento contra Rosas. Y Urquiza, que en realidad era un sujeto muy ambicioso y privilegiaba su vocación de interés personal y su interés económico por encima de cualquier causa nacional, naturalmente, rápidamente fue como el burro detrás de la zanahoria. Fue muy fuerte la presión también a nivel ideológico, ¿no?, con algunos intelectuales, quizás con gente que tenía muchas ambiciones, que un poco fragmentaba la sociedad y también presionaba mucho y que termina desencadenando todo esto que comentabas, ¿no?, que hoy también se nota, ¿no?, mucha gente que se considera intelectual, muchos políticos que tienen sus ambiciones y que conspiran en contra de los intereses del país. Eso es relativo, porque, a ver, si bien en el exilio estaban escribiendo Sarmiento, Alberdi y muchos otros, imaginando proyectos alternativos y demás, en la práctica esos discursos prácticamente no circulaban, es decir, era casi una correspondencia interna entre exiliados. El único que tiene un poquito más de éxito con esto, pero una vez ya producida la caída de Rosas, va a ser Alberdi cuando escribe el texto de las bases, que se va a dedicar a Urquiza, tratando de sugerirle determinadas maneras de procederes y formas de organización institucional, política y económica también, pero en la práctica eso no influye demasiado. Lo que sí influye más que nada es la ambición de muchos que, además, ¿sabes qué? Que evidentemente la figura de Rosas había tomado una dimensión a escala internacional que lamentablemente afectó también a algunos de nuestros caudillos federales. Fueron en cierta medida avasallados por esta revolución o por el hecho de que se socialmente había con la figura de Rosas. Ahí tenemos el pronunciamiento del Chacho Peñalosa, que realmente es una pena. Esto porque efectivamente la Argentina, la Confederación Argentina estaba en un proceso de gran consolidación, que eso nos muestra, por ejemplo, como a pesar de la derrota inicial continuó la unidad y la determinación de nuestros juntos. Así que evidentemente, pero es llamativo esto porque muy poco tiempo después de concluir los acuerdos, sobre todo el de Francia, que se tardó un poco más, ya aparece la negativa de renovar las relaciones, la representación de las relaciones exteriores a Rosas, ya aparece el pronunciamiento del Chacho y demás. Es decir, que básicamente esta tarea de Zapa terminó afectando, pero más pasado por los intereses económicos concretos que por el discurso ideológico. En la práctica no mucho. Bueno, interesantísimo, muy interesante esta cuestión que vos le preguntabas y él de alguna manera ponía más el peso en
en cómo venía dadas las cuestiones sociopolíticas, económicas, más allá de cómo reforzaban los intelectuales o los discursos, los relatos, pero que había una práctica social que ya estaba instalada, que era esta cuestión del consumo de meter la mercadería y las cosas Claro, que como venían siempre. de... Sí, yo lo preguntaba porque cómo nos educamos o cómo la escuela nos presenta la época de Rosas, digamos, a Claro, través de escritos de Esteban Echeverría o claro, de Sarmiento, por ejemplo. claro. Entonces uno piensa una sociedad que estaba, no sé, asqueada, atrapada por el rosismo, digamos, y en realidad en la práctica, digamos, Rosas estaba muy cerca del pueblo, y las clases por ahí marginadas estaban 100% con Rosas, ¿no? Claro. Pero bueno, nos llegaron estos relatos digo, de la intelectualidad que estaba pensando más en una sociedad francesa o europea, tenía una mirada en otro lado y Exacto. detestaba por completo la población mayoritaria de nuestra confederación, que era rural y Campesina, campesina. rural, exactamente. Entonces, bueno, y bueno, después esto se iba a ver reflejado en el tema de civilización y barbarie. Pero bueno, nos llegan estos escritos y entonces uno tiene esa sensación de que aparentemente lo que decían todas estas personas que estaban exiliadas y que en realidad era un grupo Por lo que él pequeño. decía, perdona Cristian, Sí, por lo que él decía, esos relatos que vos decís tuvieron más que ver con una construcción de Estado-Nación y normalismo post 80, 90, claro. que en ese momento, ¿no? Es como decir, bueno, este relato de Sarmiento, de este relato del Martín Fierro, o sea, esta grieta intelectual, por decirlo así, tuvo más que ver con lo que después nos formaron a nosotros, porque llegó hasta nosotros, que en ese momento, ¿no? Pareciera que eso es lo que te quería aclarar él, ¿no? Claro, y la construcción de un relato antirrocista que pegó un Mm. poco más en el extranjero y en otros lugares donde describían a un monstruo y bueno, que es lo que decía al principio, no pasa esto de la construcción de gente que dice, no, ese país es un país de porquería, Claro. tienen que ir y dinamitarlo más o menos, Ujú. cambiar todo y hacer una construcción que en realidad internamente no existía, ¿no? Y después yo cerraría con esto de digamos, las peleas entre amigos, ¿no? Entre quienes también defendían el proyecto federal, pero bueno, Ujú. viendo un poco o temiendo que la figura de Rosas se volviera autoritaria, supongo yo, esto es una conjetura que realizo, eh, bueno, hacían pronunciamientos en contra de Rosas, también como que se iba desgastando también mucho tiempo de gobierno de Rosas. Ahí aclaraba Alberto después de la firma Sí, lo de... mismo que también perdón, Sí, los llevaron a Rosas al poder porque era el único que podía garantizarles el orden, que las montoneras y la barbarie de los indios y todo eso no afectaran a la provincia de Buenos Aires, que era tan chiquitita en ese momento, porque era de San Miguel para adelante, San Miguel del Monte. Y los mismos que lo ponen a él y le dicen, no, y te vamos a dar los superpoderes, bla, son los mismos que después dicen, loco, tenés mucho poder y ustedes me lo dieron. O sea, es ese círculo rojo que en ese momento le da a la derecha y después cuando quiere le da a la izquierda, digamos, ¿no? O sea, hay un poder ahí que es el que viene manejando todo desde hace ah, 200 años, que sigue manejando todo. y lo que contaba Alberto también de la relación estrecha entre San Martín y Rosas, digamos que desde el primer bloqueo francés él se ofrece a mediar, él estaba en Francia, Exacto. digamos, Y se ofrece a venir, por lo que él ha dicho en otros audios que yo lo he escuchado, hasta se ofrece a San Martín a venir. Digamos. sí, pero él siente también que es más útil estando en Europa y Exacto. mediando y diciéndole, muchachos, déjense de joder, Claro, con el prestigio que tenía San Martín ya en claro. Europa, digamos. Y algo que no le convenía, estar en Francia y decirle a los franceses no hagan esto. Claro, él estaba Eh, viviendo en y Francia y... incluso Rosas le ofrece un sueldo y él desiste de esto porque ya le estaba pagando un sueldo al Estado peruano. Claro. Y bueno, esa ayuda desinteresada de San Martín, ¿no? Que es lo que le cuesta a él luego la persecución y le cuesta que sus restos no vuelvan escondiditos ahí y Claro. no querían hablar de esta cuestión, cómo San Martín, el gran prócer, el padre de la patria, tenía esta estrecha relación con el tirano
mazorquero, ¿no? Hace mención Alberto Letieri en una clase de una diplomatura que en la Cámara de Diputados en el 1865 un diputado, ahora no tengo el dato del diputado, lo quise anotar y me olvidé, pidió por favor que se escribiera en contra y con saña y con odio frente a Rosas, porque la gente va a terminar creyendo que era una persona importante y una persona que hizo cosas buenas, una cosa así, ¿viste? Como diciendo, tenemos que empezar a escribir, a producir historia y relatos que digan que Rosas fue un asco, un desastre. Entonces voy a decir, bueno, que en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, vamos con el audio. La otra parte de la entrevista. La verdad que no tuvo desperdicio la charla, que fue corta, pero realmente pero muy nutritiva con Alberto, y la hemos disfrutado mucho. Continuamos con lo que decía Alberto Letieri. Hoy en día, ¿cuáles son cuáles ves que son las amenazas, ¿no? a nuestra soberanía? Hablaste por ahí de la deuda también, ¿no? Que no permite quizás movernos como quisiéramos, sobre todo en este tiempo difícil. Bueno, evidentemente el condicionante financiero, claro, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. A ver, después con la finalización de la Segunda Guerra Mundial se genera un orden internacional en el cual evidentemente el papel que pueda desempeñar la Argentina es un papel bastante marginal. De hecho, ahí tenés otro golpe de mano, que fue el derrocamiento de Perón, que impidió que la Argentina mantuviera esa tercera posición y esa defensa de la soberanía a escala internacional. Evidentemente hubo avances en algunos momentos, por ejemplo, durante el gobierno de Néstor, o de Cristina, sobre todo la etapa de Néstor, con Chávez, con Lula, con Evo, con Correa y demás, que evidentemente marcaron una posición diferenciada, pero es muy difícil de mantener esto en el tiempo, sobre todo porque hay distintas razones, básicamente porque lamentablemente al no generar tu propia tecnología, al hecho de que tenés continuar con esa clase propietaria que fuga constantemente las divisas en vez de impulsar a la producción, y el hecho de que en realidad, digamos, el modelo agroexportador que planteaba la generación del 80 sigue vivo en la mente de estos sujetos, y que tienen una capacidad corporativa y sus alianzas en el exterior. Es muy difícil hablar de una soberanía plena para nosotros. Por ejemplo, tenemos bases de distintos países para tratar de compensar la injerencia externa, pero aquí tenemos muchas bases a lo largo de distintas provincias argentinas. También el tema de las Malvinas, claramente, y lo que fue como consecuencia de la guerra toda la ocupación del Atlántico Sur y los derechos que genera Gran Bretaña sobre la Antártida. Tenemos una política claudicante durante la etapa de Cambiemos que en más de una decena de documentos oficiales reconoció la soberanía británica sobre Malvinas. Es decir, esencialmente estamos en una situación muy compleja, y si uno tendría que hablar de soberanía plena, tenemos una soberanía como estaba en el contexto internacional, pero en la capacidad de acción concreta realmente los limitantes son enormes, y no es algo que se vaya a resolver simplemente con una definición a nivel nacional. Yo creo que es fundamental el hecho de conseguir amalgamar, como fue el intento de la UNASUR, por ejemplo, en una construcción política común para tratar de instalar, así como los europeos se han instalado históricamente a nivel concepción eurocéntrica, a nivel de Europa, como agente colectivo. Nosotros tendríamos que tratar de construir una América Latina, o al menos una América del Sur que tuviera esa amalgama, que estamos muy lejos de poder lograrlo, ¿no? Lamentablemente las diferencias, el altísimo nivel de desigualdad, la exclusión social, el endeudamiento, nos llevan a situaciones realmente vuelven preocupante el hecho de pensar cómo podríamos hacer para recuperar una soberanía que solo tuvimos en algunos momentos de la historia. No sé, quisiera saber tu opinión, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con ir generando una batalla cultural más hacia adentro de rescatar o de revalorizar lo que el sujeto histórico que hizo el pueblo argentino en ese momento
vuelva a tener esa búsqueda de soberanía, aunque se esté muy lejos, como decís vos, ¿no? Pero esa cuestión de recuperar eso, ¿no? Sin duda, pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que las revoluciones o las batallas culturales necesitan mucho tiempo, necesitan décadas, y evidentemente, si bien hubo algunos avances, por ejemplo, nosotros no conseguimos que la mayoría de los gestos que se dieron en el contexto de esa batalla cultural se tradujeran en contenidos educativos. Entonces, los contenidos educativos siguen hablando de la Revolución Libertadora o de experiencias de la sociedad y demás. Pero más allá de que Cristina desde el balcón pudiera ascender al generalato a Juan Azurduy, a Andresito, a Felipe Varela, lo que fuera, o se tomara esta determinación de establecer como afiliado, como dicha patria, algo que se había en el 24 durante la gestión del tercer gobierno de Perón, pero en realidad el hecho de darle la condición de urgente y de día no laborable se produce en ese momento. Son medidas que son significativas, pero que aisladas no consiguen obtener un resultado concreto. Y luego, bueno, llegó el macrismo y destruyó aquello, ¿no? Recordemos a Macri pidiéndole perdón al rey de España por la independencia, cosas por el estilo. Entonces creo que realmente es fundamental un cambio en lo cultural, pero el cambio en lo cultural, si nosotros no conseguimos generar un proyecto universal, amplio, que nos garantice soberanía económica, va a ser muy difícil conseguir una soberanía. Es algo esencial, creo que queremos operar en todos los terrenos y lamentablemente los condicionantes son fabulosos. Es decir, simplemente no poder disponer de cómo se compone una agenda pública por el control de los medios, o no poder disponer de una redefinición, una discusión de los contenidos educativos, o no poder impulsar una industria autónoma, o simplemente mantener en la marginalidad a distintos grupos culturales, etarios, sexuales y demás, nos marca que realmente la mecha es corta. Tenemos que tratar de trabajar de manera mancomunada, de tratar de tener un horizonte claro, de definir un proyecto, y que ese proyecto sea capaz de enamorar a las mayorías. Hoy lamentablemente no tenemos un proyecto. Lo que tenemos son medidas que se toman con la mejor buena voluntad posible, pero que apuntan a tratar de permitirnos resurgir de lo que fue la catástrofe de estos 4 años macristas. Pero concretamente, no tenemos consignas convocantes más allá de iniciativas concretas. Creo que ahí tenemos que ser capaces de definir un proyecto de país, una utopía de sociedad que permita amalgamar las voluntades individuales, porque si no, realmente va a resultar muy difícil poder avanzar en terrenos como este, la soberanía o la... Que apunta más, por lo que vos decís, a la cuestión de un proyecto concreto en la matriz productiva, industrial, o sea, que tenga cuestiones bien concretas y determinantes, ¿no? Porque si no, como que puede ser muy lindo un montón de cosas, pero... Tomamos determinaciones, y se impulsan ciertas iniciativas y uno realmente no sabe si los términos de renegociación de la deuda con los acreedores privados fueron buenos, fueron malos, lo aceptaron demasiado rápido como para... por otro lado es cierto que nos limitaría a pagar un montón de intereses, que juntos íbamos a estar en condición de hacerlo, la negociación con el fondo, tenemos que reconocer el conjunto de esa deuda, y si reconocemos el conjunto de la deuda, cuáles son las medidas que se van a tomar, si es que se va a tomar alguna respecto de quienes nos endeudaron de este modo. Yo creo que nos falta, así como Néstor lo estimó cuando en la Asamblea Legislativa, cuando asume aquello de vengo a proponerles un sueño y bajó un programa, y ese programa se convirtió en políticas públicas, creo que lo que nos está faltando ahora es lo mismo, es decir, definir un programa. Y es difícil porque la situación es otra, porque tenemos un frente que está compuesto por actores colectivos y individuales que tienen visiones distintas de la sociedad. Me parece que esto es otro problema, que es la unidad política, pero que tiene que ver también con una unidad en términos del proyecto de lo que se quiere construir. Y bueno,
hay que avanzar en los tiempos, ¿no? En las condiciones, en las relaciones de fuerza que tenemos. Pero por eso digo que me parece complicado pensar que vamos a hacer avances muy significativos en el corto plazo en materia de sociedad. Tampoco el contexto latinoamericano ayuda mucho. Claro. Y la pandemia, cada vez se va sumando dificultades y condiciones mayores. Bueno, una visión tan lúcida, tan profunda y bueno, cuesta remontar, ¿no? Hablábamos con esto con vos el otro día, todo lo que habla de la soberanía, lo amplio que es la soberanía y lo atado que estamos por el endeudamiento que tenemos y por ese endeudamiento lleva a no tener un proyecto de país, a que las políticas hoy sean parches, que el gobierno actual esté parchando porque no tiene ni la posibilidad de hacer otra cosa, ni los recursos, ni tampoco el tiempo para sentarse a pensar algo diferente, digamos, ¿no? Entonces, estamos sentados en un volcán de urgencias. Claro. Y eso... Hay que resolver, más allá de... Y la pandemia. Sí, más allá de todo eso, seguramente al final voy a comentar algo también, ¿no? Porque es cierto, hay algunas medidas que se toman quizás con la mejor buena voluntad del mundo, pero bueno, a veces se me hace que por ahí no se llega a entender del todo, no hay una sensibilidad un poco con algunas cuestiones, pero eso lo vamos a dilucidar después. Pero bueno, básicamente creo que él fue muy claro, más allá de hacer algún comentario, es esta cuestión de estar atados a diferentes cuestiones como la deuda. Él decía también hay bases de otros países en la Argentina y los acuerdos comerciales que uno tiene que ir buscando sacar dinero de algún lado y entonces ver con quién se puede juntar, ¿no? Y no hay un contexto como quizás hubo en la primera década de este siglo XXI, en el cual un bloque regional ya permite poder moverse de otra forma, ¿no? Y un poco esto también ocurría en la época de Rosas. Rosas también fue muy presionado desde, como decía, la Confederación Boliviano-Peruana, desde el Imperio del Brasil. Es decir, oye, y la soberanía de cualquier lugar está muy supeditada a todas estas cuestiones. Veía así de reojo también, hace unos días salieron documentos digamos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no de otro lugar del mundo, sino del propio Estados Unidos, sí, donde se ve cómo presionaron a Allende para derrocarlo, digamos. Claro. Cómo hicieron todo lo posible para que terminar derrocándolo. Entonces, ¿hasta dónde te podés movilizar? ¿Hasta dónde podés manejarte y poder ejercer tu soberanía cuando estos intereses económicos de los grandes países? Sí, Alberto habla muy bien de esa dialéctica entre la lucha de los soñadores que quieren otro tipo de país, otro tipo de, ¿no? Te vengo a proponer un sueño. Pero en la realidad, ¿cómo eso se puede demostrar? Sí. Es muy difícil, ¿no? Entonces, y cuando se intenta algo distinto, aparece alguien que hace todo lo posible para que vos no puedas concretar lo que estás buscando, ¿no? Cuando es algo distinto a lo que está en la hegemonía, es muy difícil también. Entonces, no es un mensaje, bueno, él lo comentaba, ¿no? Como historiador es muy difícil. Por eso yo soy así medio. Usted que me dice que yo soy muy pesimista. Pasa que uno conociendo la historia es difícil tenerse. El dolor de la lucidez, decía algún autor. Pero también Alberto nos llamaba también y nos invitaba a seguir haciendo la lucha. O sea, no dice, bueno, muchachos, quédense en su casa y dejen nomás que reviente el país. Claro. ¿No? Nos está invitando a que sigamos haciendo esto que estamos haciendo quizá en este programa, ¿no? Divulgación, concientización, y bueno, todo lo que tiene que ver con seguir soñando con una soberanía, digamos. Sí, también decía, es verdad que hay momentos en los que quizá una alineación de planetas o lo que fuera dan las condiciones para que haya, hubo momentos en la historia argentina para que hayan cosas que permitieran soñar, pero duraron... lo que permitió el imperio que durara. Sí, lo que se pudo. ¿No? Porque por un lado decimos, en el 2001, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener un 2004, un 2005, con mucho, habiendo pagado la deuda al Fondo Monetario? Poder pararse ante Estados Unidos y decirle no al ALCA, por ejemplo. Exactamente. Muy difícil. En 4 años nadie pensaba, ¿no? Cuando teníamos 30 muertos en la plaza, en una guerra civil, que en 4 años íbamos a estar en esas condiciones. Y se pudo, ¿no? Bueno, hay que ver ahora en este nuevo contexto pandémico mundial de economías caídas, destrozadas, recesivas,
cómo vamos a pensar este proyecto de país, ¿no? El aporte que uno quisiera dar en este día de hoy con respecto a la soberanía es poder no renunciar a pensarnos libres, a pensarnos soberanos, a pensarnos como región. Bolivia está empezando de nuevo, una nueva primavera. Hay varios países latinoamericanos que lo están haciendo. Los ciudadanos chilenos están luchando porque muchos derechos puedan tener algún día, ¿no? Están en un durísimo momento. Perú está que arde. O sea, hay Brasil está volviendo a una visión más progresista y no tan derechosa de la vida, de la producción y de la política. Colombia de a poquito también está ahí. Pero bueno, o sea, él lo dijo muy claro, son 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces hay que ver si este proceso que empezó en el 2003 de recuperación del país, por lo menos así lo veo yo, fue abortado en el 2015, ¿no? Otra vez volvimos a la patria financiera, otra vez volvimos al endeudamiento, otra vez volvimos a cerrar millones de pymes y bueno. No era el paraíso donde estábamos en el 2015, pero no es donde llegamos al 2019. Duchovny, en un informe a Davos en 2015, diciembre de 2015, recién llegadito al gobierno, hace un informe económico, social y político a Davos, que era una maravilla, ¿no? Y eso lo había dejado un poco nivel de deuda. La década perdida para ellos. Sí. Todo eso está documentado, inclusive cuando Homne lo comenta está en YouTube, así que lo pueden buscar porque alguno va a decir ustedes están diciendo cualquier cosa. No, gente, esto está totalmente documentado. Lo dijeron ellos. Pues estamos hablando de soberanía, ¿no? Y creo que íbamos hacia un camino bastante interesante de cierto movimiento latinoamericano. No estamos hablando ni siquiera de Argentina, estamos hablando de la patria grande, ¿no? Y hay gente que no quiere que eso se dé, digamos, o sea, esto no es que aquel que se robó 3 bolsos y se lo llevó a las monjas, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Es mucho más grande. Sí. Vamos con la última parte de lo que nos comentaba Alberto, hablando un poco también de esa continuidad del proyecto que fue en contra de Rosas en su momento y que sigue hasta nuestros días. Todo lo que estás diciendo también, Alberto, como que sí hay una continuidad con llamarle Círculo Rojo, unitarios, revolución libertadora, o sea, también en la historia argentina hay una continuidad de ese núcleo duro que siempre levantó el teléfono o llamó a Washington o llamó a Francia o llamó a los militares o llamó, pero siempre cuando el sujeto del pueblo, el sujeto histórico quiso pensar algo diferente para el país, eso fue abortado, ¿no? En eso también hay históricamente una continuidad muy sostenida, ¿no? Creo que ha tenido siempre un proyecto de país basado en la exclusión, en el colonialismo, en esta falta de empatía con la sociedad, y básicamente creo que hasta desprecia a la sociedad que les permite ocupar el lugar que ellos quieren. El punto es que ese mismo desprecio que ellos manifiestan hacia los sectores populares, clases subalternas, hacia un modelo de organización democrática, más pluralista, con una reparto de la riqueza más justa y demás, ese tipo de desprecio es el que manifiestan desde los países centrales hacia esos mismos sectores. Y entonces, evidentemente, ellos tienen ese proyecto y van yo recuerdo, desde 2011, 2012, que se pretende cambiar la matrícula educativa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y vuelven, y bueno, aunque sea en 2030 van a seguir insistiendo si no lo consiguen antes. Y desde nuestro lado, lo que nosotros vemos a veces es que nos falta esa cocción. Que muchas veces intereses particulares o actitudes a veces soberbias o de falta de reconocimiento o determinadas decisiones llevan a que se quede conmigo y se produzca la atomización. Y bueno, lo decía antes, ¿no? De ellos pelean, los devoran los de afuera. Bueno, claramente creo que la cuestión del otro es
tan popular, que realmente es la división. No está mal que se exprese la diversidad, pero sí está mal que a la división lleve a conflictos internos que terminan resultando instrumentales para los intereses del otro. Por ejemplo, yo veo a muchos peronistas que critican al gobierno actual. Muchos lo hacen con fundamentos que a lo mejor son aceptables, pero en términos concretos le dan pasto al enemigo, ¿no? Y yo creo que este es un punto que hay que saber cómo hacer la crítica, pero también hay que ser más amplio siempre cuando se ejerce la gestión y ser, digamos, advertir que un resultado electoral no tuerce el destino de un país, no lo tuerce por lo menos definitivamente. Sí puede generar condiciones para un cambio, ¿no? Entonces, evidentemente, Macri hizo lo que vino a hacer. Y lo que vino a hacer fue no solo generar el saqueo de la Argentina, el endeudamiento, la exclusión de la producción y demás, sino también condicionar para que el gobierno, en el caso de no ganar una elección, el gobierno siguiente tuviera muchísimas dificultades como para poder llevar adelante una gestión que permitiera dar más etapas estructurales. Ahora bueno, nosotros somos capaces de amalgamarnos, de incluir, de convocar a la participación y fundamentalmente de definir una propuesta que sea razonable en el tiempo, que cada vez que a vos de alguna manera te pidan un sacrificio por algo, quede claro que el sacrificio se enmarca en el contexto de un proceso de transformación. Si no hay un proyecto al cual apelar al momento de sacrificio de la sociedad, va a resultar muy difícil que la sociedad renueve el contrato electoral con el espacio del campo popular. Bueno, interesantísimo, ¿no? Ya analizando todo lo que tiene que ver la continuidad de la vuelta obligado con la vida actual, ¿no? Por ahí la gente dirá... Sí, porque no es un hecho aislado que pasó hace 175 años, claro. Todo tiene su continuidad y por algo las cosas están como están. Exactamente. Y para eso sirve la historia, ¿no? Para analizar y darnos cuenta de que hay algunas cuestiones que no han cambiado ni siquiera desde el inicio de nuestro país, ¿no? Claro. De nuestro incipiente país en este hecho que... Bueno, alguno pregunta, pero ¿qué es lo que festejamos? Incluso gente que, bueno, por la historia debería entender, ¿no? Que no es una fecha aislada. ¿Por qué festejamos un Día de la Soberanía? Y a partir de este hecho, bueno, creo que intentamos desmenuzarlo un poco y llegamos hasta nuestros días, ¿no? Esta cuestión de los dos modelos de país y de que en el modelo de país en el cual nosotros buscamos que haya más inclusión, que estemos todos y todas... incluidos, que sea lo más amplio posible, que haya un reparto de la riqueza y todas estas cuestiones, cómo cuesta armar algo, cómo se fragmenta también, ¿no? Porque por ahí cuando hay cosas que no nos gustan y las criticamos a veces también, hay que ver cómo orientamos esas críticas, ¿no? Y desde qué lugar. Si lo hacemos constructivamente o simplemente porque no nos gusta, claro. Lo hacemos. Que sí. Pasa mucho con mucha gente que ahora ve que todo lo que se hace está mal, ¿no? Así pueda estar, así salga bien, digamos, no salió bien en realidad porque, no sé, como dijeron el otro día, esto es una distracción para el acuerdo del FMI, no sé qué, bueno. Claro. Entonces, también por ahí tenemos que enfocarnos en un proyecto. Sí, obviamente, como dice Alberto, hay críticas que son atendibles, pero enfocarnos en un proyecto y esa va a ser la única forma en la cual el país pueda salir adelante, tenga una soberanía o intente construir una soberanía y que sea sostenible en el tiempo. Sí, y todo tiene que ver, ¿no? Porque por eso la continuidad que le dio Alberto en la charla, en la entrevista de la vuelta obligado, terminamos hablando de estos dos proyectos de hoy, el Proyecto Nacional Popular, el Proyecto Agroexportador, porque en realidad es justamente lo que se viene debatiendo, luchando y no es solo de ahora, ¿no? Entonces es muy importante que podamos revisar, porque fíjate que este hecho histórico de la vuelta obligado había sido ocultado intencionalmente porque detrás de ese ocultamiento había un refuerzo de un modelo y un proyecto de país que se quería seguir instalando, que es agroexportador, importador de todo lo que viene de afuera y totalmente es excluyente de la posibilidad de generar y de producir cosas acá, ¿no?
cuando nosotros le preguntábamos, bueno, cómo era la industria argentina en la época de Rosas, bueno, no era la industria pesada textil de Inglaterra, por supuesto que no, era una industria incipiente. Fabricábamos aguardiente. Claro, bueno, Ahí esa es una conexión nacional. Había pymes, porque si vos te pones a pensar lo que Alberto Sí. contó de la industria de ese Claro. momento, eran pymes. Pero bueno, es lo que somos, es lo que tenemos. Y ahí habría que pensar, ¿no? O sea, el proyecto de país, sin duda que no vamos a pensar en ser Alemania, ¿no? A nivel acero, no vamos a pensar en ser Inglaterra a nivel textil. Pero, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos pensar a nivel valor agregado de lo que tenemos? ¿No? A Claro. nivel porcino, a nivel soja, a nivel lo que sea, harina, no sé, lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es pensar un proyecto de país que permita no estar mirando tanto hacia afuera, sino cómo podemos incluir a tanta gente que en un modelo agroexportador queda totalmente marginada, ¿no? Sí, y pensar en un modelo argentino. Argentina es un país que tiene sus particularidades y hay gente que viene de afuera que lo dice y no me acuerdo en qué programa lo charlábamos, pero es un país que tiene sus particularidades y no vamos a pretender ser otros países que tienen otras cuestiones, otras tradiciones, otro territorio, otra población y un montón de cosas más Exacto. que si no entendemos eso también, digamos, y queremos ser como decís Alemania obviamente queremos ser un país serio, un país donde se pueda apostar, donde podamos tener cierta esperanza, ¿no? de un buen futuro y de poder... Claro, seguir pero luchando. fíjate que ponemos a hacer satélite, te pones a hacer satélite, ¿por qué no te pones a construir casa? Claro. Entonces, digo esto así porque la misma gente que dice, ¿no? que es mejor que nosotros no nos querramos hacer como los grandes países que hacen satélite, y cuando lo hacemos, y lo hacemos con seriedad, lo hacemos con competencia, y lo hacemos por soberanía espacial justamente, comunicacional, que es importantísima, nos dice, ¿por qué no te pones a limpiar la zanja del barrio, ¿viste? En vez de Claro. hacer satélite? Entonces, sí. No, porque nos quejamos no de la te conexión, entiendo. nos quejamos de la mala conexión a internet Claro, y tener una soberanía satelital Claro. comunicacional nos va a ayudar mucho seguro. a poder tener mejor conectividad. Pero bueno, y dejar un poco también los proyectos, decir, si me va bien a mí, no me importa si el país está cayendo, lo importante es que yo Claro. esté bien. Digamos que también pasaba en la época de Rosas y pasó durante toda la historia, ¿no? Exactamente. Y bueno, generalmente son los que siempre salen ganando. Les va bien siempre y bueno, mientras ellos estén bien, digamos, el país se puede caer a pedazos, ¿no? Claro, No si tiene que ser. alguien va a pagar la deuda. Claro, el Estado. Claro. Pero Exacto. bueno, ahí estuvimos conversando a raíz del Día de la Soberanía, que se conmemora hoy 20 de noviembre, 175 años de la batalla de Vuelta de Obligado, una batalla que arrancó esta guerra del Paraná, Que perdimos. la batalla la perdimos, pero ganamos la guerra Exacto. y como decía Alberto, un país incipiente y con milicias por ahí un poco Precarias. armaditas ahí Re precarias. de apuro, pudimos vencer a las dos grandes potencias de ese momento, que también por eso no nos los contaban, digamos, porque no puede ser que este hato de gauchos y campesinos vencieran a las flotas anglo-francesas Es una vergüenza. que conquistaron el Oriente. Mirá cómo lo hicieron con un país incipiente y con todas las cuestiones complejas que teníamos en ese momento, ¿no? Que también por el bloqueo se dieron había falta de insumos y un montón de cuestiones. Pero bueno, espero que se haya entendido, me parece un poco que sí, digamos, y cuál es la relación, y le agradecemos también a Alberto Letieri, Sí. el doctor. Lo más importante es bueno, que hayan podido escuchar con claridad a Alberto, que fue de una claridad meridional. Sí, no, yo creo que terrible. bueno, él Y- por lo menos tuvo una participación excelsa y le agradecemos y esperamos que le guste el programa porque se lo vamos a mandar. Él ahora por compromiso no lo está escuchando, pero lo va a escuchar más tarde. Y bueno, esperamos que le guste y por supuesto nos dirá si hubo algo que con el tintero nos lo dirá. No va a seguramente. decir, seguro. Así que, y bueno, y le agradecemos la amabilidad y ¿Podés decir los libros que él tiene? Que Sí, dijimos que íbamos a promocionar sus libros, que es muy importante también que la gente por ahí que le gusta leer.
Sí, la batalla cultural y la mirada de la historia es uno, por ejemplo. Empata y a los gritos como nuestros hermanos los indios es otro, es el nuevo, el último. El último. Sí, hablando de esta frase que dijo San Martín en un momento, y era lo que decía él un poco, digamos. Si no tenemos nada como para empezar, bueno, arranquemos como dijo San Martín, estamos en un contexto difícil y bueno, no importa, empata en pelotas y a los gritos, vamos a... Empatas en pelota y a los gritos, ¿no? Así se llama. Digamos, vamos a salir adelante, o sea, nos vamos a liberar y si no tengamos nada, vamos a salir adelante como país. Pero bueno, tiene más de 20 libros. En esta Semana de la Soberanía también, esta última mención, se da el voto positivo al impuesto solidario a las grandes fortunas, ¿no? Es interesante que justo esta semana se haya podido discutir y ya la Cámara de Diputados haya podido dar el voto favorable, que es algo también interesante para pensar, ¿no? Y la resistencia que hay a ese impuesto y la cantidad de cosas que se dijeron que no tienen nada que ver con lo que es. ¿Sí? Y bueno, y la cantidad de países que ya lo tienen, ¿no? ¿Cuánta gente? No es ni el 0,2% de la población, digamos. No, son gente que tiene... y que, bueno, Mario Negri diciendo que era un impuesto que es poner más impuestos a la gente que produce y en realidad son impuestos a las ganancias personales. O sea, toda una cantidad de falacias que no tienen nada que ver, ¿no? No es un impuesto castigo, esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, sí, entonces acá el que tiene plata se lo castiga con más impuestos. No, tiene que ver con la posibilidad de que miremos al lado y vos que tenés muchísima plata y te ha ido muy bien y eso está perfecto y está espectacular, que puedas mirar al que está al lado, porque además toda la plata que se le saca por ese impuesto está totalmente destinada a un montón de cuestiones que tienen que ver con la producción, con obra pública, o sea, la plata está destinada, ¿no? Y bueno, estará la última sospecha de los que tienen que aportar diciendo, ¿y quién te dice que esa plata va a ir ahí, ¿no? Y en esa sospecha seguimos imposibilitados a veces de mirar para el costado. Te iba a decir, no, esto de mirar siempre para afuera, bueno, en todo el mundo se aplicó esto, digamos. En todo el mundo, hasta a los que le encanta mirar hacia afuera. Angela Merkel, la canciller de Alemania, dijo, la gente que tiene un montón de plata tiene que ponerse. Exactamente. Lo han dicho en todos lados y nadie se escandalizó. Bill Pero Gates, lo dice el la nieta presidente. de Disney, todos están pidiendo, muchos Pero ricos bueno. y millonarios están pidiendo, por favor, porque ellos son filántropos y no sirve la filantropía, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces dice, queremos que nos paguen, que nos cobren un impuesto para que eso sea estructura, para que la plata que nosotros damos sea estructural, sistémica, digamos. Pero bueno. Sí, estaba por preguntar de dónde, en qué fracasó usted, Martín, ¿En qué fracasé? Sí, que es docente. ¿Qué fracaso? Yo no me acuerdo, en el fútbol creo que Yo, mirá, la verdad que me indigné mucho con los dichos de la ministra de Educación de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hice mi descargo en Facebook, ni se enteró, por supuesto, pero estuvo lindo ver cómo los docentes pudieron reaccionar. Sí, eso. Y eso es interesante, ¿no? Que los docentes pudieran salir a marcar la profesionalidad de su trabajo, la vocación de su trabajo y que no somos ninguno fracasados, ¿no? La verdad que están pidiendo la renuncia de esta mujer. Mención especial para el trato de los medios y para muchos periodistas y panelistas que le discuten de biología a los biólogos, de medicina a médicos, de infectología, infectólogos, infectólogas, Claro. y a los docentes también discutiéndole diciendo que no hubo clase durante todo el año cuando Claro, sí. miles y miles de docentes Sí, que vengan a mi estuvieron casa. estuvieron conectados todo Totalmente. el tiempo y bueno, eso Estuvimos sosteniendo, y bueno, y está obviamente el prejuicio de mucha gente que dice los docentes son todos unos vagos. Bueno, Sí, a mí me indigna lo ya que todo el mundo se indigna, me voy a indignar yo también, Sí. digamos, me indigna esto de los comunicadores, ¿no? Porque que son los que construyen la opinión, digamos, como te digo, Sí. ahí enganchándose con gente que es profesional y diciéndole, mire, ustedes son... Claro. Sí, pero- sí. Bueno, aparece la meritocracia, el discurso meritocrático, el discurso totalmente, privatista,
Bueno, todo lo que tiene que Igual, ver con una mentalidad unitaria, de lo que veníamos hablando, es esto, ¿no? Unitaria, círculo rojo, igual privatista. mención, y esto engloba a todo el mundo, digamos, mención un poco más de sentido común y un poco más de sensibilidad de los funcionarios a raíz de esta historia de una chiquita que tuvo que cruzar a UPA de su papá para poder someterse a un tratamiento. Sí. Tiene que haber, me parece que no hay en la dirigencia, en funcionarios. Yo entiendo todos los inconvenientes y las urgencias, pero a veces no hay sentido común y a veces no hay sensibilidad para... Y esto también aplicado a lo que dice la ministra, digo, totalmente deslindado de la realidad, entonces Exacto. falta mucho sentido común y a veces un poco de sensibilidad para entender lo que está pasando. Y a veces hay cuestiones que... Hay muchos funcionarios que se enamoran de su escritorio y se olvidan absolutamente de territorio. O se hacen, no sé, actos, entregas o cosas así que después que, como vos dijiste en un programa... Fotito, foto y entrega y no pacho nada. Poco más de sensibilidad. ¿No? Sí, totalmente. Pero, digamos, no nos quedemos con la foto, con la publicación, con la indignación, porque como lo dijimos acá, hay un montón de otras cosas para desmenuzar y no nos quedemos en si alguien trajo un vestido, si alguien se puso no sé qué o esto. Claro. Bueno. Ampliamos la discusión Sí. y por favor, todos y todas tenemos una doble vara para medir todo. Sí, digamos, totalmente. porque hay cosas que no le perdonamos a unos, pero sí le perdonamos a otros. Esto lo digo así medio... Sí. Y me quedo ahí nomás porque Totalmente. me voy a ir, pero lo digo como para que elevemos un poquitito el nivel de la discusión. Totalmente. Sí, usted lo dice por la la No, porque primera dama. se hacen comparaciones que no tienen sentido. Digamos, las cosas son mucho más profundas que dos. Pero digo esto, ¿no? Digo, a veces para este tipo de casos, como el que salió de esta chiquita, tiene que haber sentido común y sensibilidad. Exactamente. Sí, porque no existe y bueno, pasan las cosas que pasan y también hubo otros casos que han pasado durante la pandemia, pero bueno. Ahora sí. Antes de irnos, antes de que se nos duerma el... Mira cómo está la bostezo. No, porque tiene que ir. Se quiere ir, más vale. Ya le robamos 5 minutos. Viernes, por favor. Ya no. Que tiene que ir a tomar la cervecita, claro, que dijo que iba a tomar. Bueno, no, mañana los invitamos. Mañana 17 horas por Google Meet. Ahí pueden ver en el Facebook de Cristian, en mi Facebook. Lecturas insolentes. Encuentro literario, lecturas insolentes. Del mes de Educar en Igualdad, la comunidad ACESI, ¿sí? Sábado 21 a las 17 horas, ¿sí? Por Google Meet. Ahí tienen la dirección de Google Meet, los que se quieran enganchar. Desde la Dirección Regional 2, junto a un colectivo docente y las bibliotecas de la ciudad de Quitilipi, invitamos al encuentro literario Lecturas Insolentes, en el marco del mes de Educar en Igualdad, la comunidad ACESI y el Plan Provincial de Lectura, ¿sí? Mañana a las 5 de la tarde. Tienen la invitación ahí en nuestro Facebook, nosotros lo compartimos, así que los que nos conocen pueden cliquear ahí y se enganchan. Va a estar muy interesante. Lecturas insolentes. Creo que sí, va a estar muy interesante, estuvo muy preparado. Exacto. Bueno, y el mensaje sería, hay que resolver las cosas importantes. Sí, y viva la soberanía nacional y hay que construirla. Exacto. Bueno, nos vemos, gracias Gustavo por estar ahí, por aguantarnos. Por soportarnos. Ahora... Y bueno, saludos a toda la gente que estuvo conectada y nos vemos el viernes en Reflexión Periférica.